Bueno, con ustedes entonces Francisco León y la conferencia Deberes y Derechos de los Seres Encarnados. Mis queridos hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy me corresponde trabajar un tema muy agradable, muy bonito, que habla sobre los deberes y derechos de nosotros los seres encarnados. Para comenzar, quisiera yo iniciar con una anécdota, una historia muy linda de la mitología que habla de un personaje que nos trae una lección muy valiosa en el día de hoy. Es la historia de Sísifo. Y dice así: uno de los personajes más interesantes de la mitología griega es Sísifo, rey de Corinto, quien era considerado como el más astuto de los hombres. A pesar de toda su astucia, o justamente debido a ello, siempre se veía en situaciones cada vez más complicadas, porque cada golpe de astucia creaba nuevas dificultades, las que a su vez reclamaban otras estrategias en una eterna sucesión de salidas provisionales. En una ocasión, cuenta la historia, Sísifo descubrió que Zeus había raptado a Egina, la hija de Asopo, dios de los ríos. Como faltaba agua en sus tierras, Sísifo tuvo la idea de revelarle a Asopo el paradero de su hija, siempre y cuando éste le diera a cambio un manantial. El buen padre, desesperado, aceptó de buen grado la propuesta. Le dio a Sísifo el manantial y supo entonces que su hija había sido raptada por Zeus. Sísifo obtuvo el agua, pero se enfrentó con otro problema. Zeus se enfureció con él por haberlo delatado y envió a la muerte a buscarlo. Confiando en su propia astucia, Sísifo recibió a la muerte y empezó a conversar con ella. Elogió su belleza y le pidió que lo dejara adornarle el cuello con un collar. El collar era en realidad una collera con la cual Sísifo mantuvo encadenada a la muerte y logró burlar así su destino. Pues bien, durante algún tiempo la gente dejó de morirse. Sísifo supo engañar a la muerte, pero se enredó en nuevos problemas. Esta vez fue con Plutón, el dios de las almas y del inconsciente, y con Marte, dios de la guerra, que necesitaba de los préstamos de la muerte para ganar sus batallas. Cuando Plutón se enteró de lo ocurrido, liberó a la muerte. Y entonces, ¿qué pasó? Le ordenó que le trajera a Sísifo inmediatamente a los infiernos. Pero al despedirse de su mujer, Sísifo tuvo cuidado de pedirle secretamente que no enterrara su cuerpo. Una vez más, en los infiernos, protestó ante Plutón por la falta de respeto de su esposa al no enterrar su cuerpo y le suplicó que le diera un día de plazo para vengarse de la mujer ingrata y poder cumplir con los rituales fúnebres. Plutón le concedió el pedido y entonces Sísifo recobró su cuerpo y huyó con su esposa. Había engañado a la muerte por segunda vez. Vivió muchos años escondido, hasta que finalmente se murió. Cuando Plutón lo vio, le reservó un castigo muy especial. Sísifo fue condenado a empujar hasta lo alto de una montaña una enorme piedra
que antes de llegar a la cima, rodaba hasta abajo y obligaba a Sísifo a recomenzar su labor una y otra vez hasta el fin de los tiempos. El mundo está constituido por muchos Sísifos, personas que no cumplen lo que se proponen, porque buscan soluciones paliativas que terminan generando más problemas. No terminan sus cursos, faltan a sus compromisos, no mantienen una relación amorosa estable, viven cambiando de empleo, de profesión, de compañeros afectivos y con la ilusión de estar realizando una verdadera vocación, no logran en verdad colocar la piedra en la cima de la montaña. Pues bien, mis amigos, he querido comenzar esta historia de Sísifo porque es momento de que en una situación como la que estamos viviendo, nos hagamos una pregunta. Óyeme, ¿qué nos está pasando? Mejor aún, ¿por qué nos está pasando esto? Por doquiera que yo voy en estos días, me encuentro con gente que se queja. Entonces, si hablo con mis alumnos, se quejan de que ya no pueden ir a estudiar. Mis compañeros de la universidad también se quejan porque no pueden salir. Hablo con mis amigas, y dicen, no, es que ya uno no puede ni siquiera hacer mercado. Estamos enloqueciéndonos con este encierro. Y siempre vivimos como en ese plan de quejarnos. Pero, ¿qué es lo que en realidad hay detrás de todo esto? Cuando miramos la doctrina espírita, encontramos algo muy interesante. Debemos acudir al libro de los espíritus y entonces preguntar, aquí está pregunta 132, ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Ya a esta altura sabemos que somos espíritus encarnados. Pero como, ¿para qué encarnamos? ¿Cuál es el sentido? El maestro Kardec muy inteligentemente hizo esta pregunta que yo creo que mucha gente se la hacía a él. Entonces le preguntó al mundo espiritual. ¿Y qué dijo el mundo espiritual? Dios les impone la encarnación con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros es una misión. Pero para alcanzar esa perfección deben soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación. Si unimos todos los conceptos que hemos aprendido, hemos encontrado una cosa muy interesante. Si este es un planeta de expiación y de pruebas, ¿yo qué hago en este planeta? Si seguramente estoy yo aquí, en este planeta de expiación y de pruebas, es que seguramente yo tengo algo que ver con ese problemita. Expiación porque debo tener deudas. Y de pronto, pues yo mismo allá en el plano espiritual, cuando quería ir al proceso de encarnación, yo le propuse a mis ingenieros espirituales, mis guías, hombre, yo quiero ir como a aprender tal cosa, como a mejorar tal otra situación, ¿sí? Entonces, pues yo como que me dispongo a encarnar con el propósito de mejorar en esto. Es decir, aquí venimos a expiar o a lograr ponernos a prueba frente a algún tipo de situación. Entonces, en ese orden de ideas, caemos en cuenta de una cosa. La encarnación tiene también otro objetivo, que es el de poner al espíritu en condiciones de cumplir con su parte en la obra de la creación, para cuya realización toma en cada mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de este mundo, cumpliendo así, bajo este aspecto, las órdenes de Dios, de tal manera que concurriendo para la obra general, él mismo produce también. Entonces mira qué interesante es. No solamente venimos a expiar o a ponernos pruebas. Lo que nos dice el mundo espiritual en esta pregunta 132 es que también podemos actuar
como ayudantes de la obra de Dios. Óigame, qué maravilloso esto. Ayudantes de la obra de Dios. Podemos acudir a ese proceso encarnatorio para ayudar en algo, a lo que esté a nuestro alcance, en poder contribuir en ese desarrollo del sitio donde estemos. Es más, hemos llegado a donde nos corresponde. Bien. Si leemos el Evangelio según el Espiritismo, por allá en el capítulo 5, encontramos algo muy interesante. Perdón, en Mateo, capítulo 5, en el Evangelio según el Espiritismo, encontramos lo siguiente. Nos pide Jesús ser perfectos, que seamos perfectos. Hombre, algo sí sabemos, que no llegaremos a la absoluta perfección, porque perfecto es solamente Dios. Pero también sabemos una cosa, que nos lo ha enseñado la doctrina espírita. En la medida en que seamos cada vez mejores, si bien no llegaremos a la perfección absoluta, sí podremos estar más cerca de esa perfección. Y para hacerlo, lo que nos dice Mateo, aquí en el capítulo 5, es: orad por los que os persiguen y calumnian, porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Si tan solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los otros? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Eso conlleva una cosa muy interesante, mis amigos, y es reconocer que Dios nos creó para ser cada vez mejores. Es decir, estamos llamados a ser cada vez mejores. Repito, no llegaremos a la perfección absoluta, pero hay que trabajar para eso. ¿Implica eso una tarea? Enorme. Una tarea absolutamente asombrosa, muy delicada, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Pero si la propuesta es llegar a la felicidad y eso nos conduce a lo que queremos ser felices, pues tenemos que trabajar sobre ese punto. Sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso es que cuando analizamos los mensajes de los espíritus, preguntamos, bueno, ¿y quién es nuestro modelo de guía? Y hasta nos lo dieron. Nos presentaron a ese modelo y nos lo presentaron con evidencias patéticas. Nos lo presentaron de forma tal que podemos decir, hombre, aquí hay un camino a seguir. Aquí podemos avanzar, aquí podemos evolucionar. No se trata de ser un ser angelical. Ahí, No, hay que seguir ese ahí, curso. pero en ese grupo tiene que alzar la mano para que lo vean y le den la. Pero entonces, activando la. Okay. ¿En qué consiste la perfección? Entonces, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Ándale. Qué complicado eso, ¿no? Además de eso, haced el bien a los que os odian. Ándale. Yo creo que todos andamos por ese camino, ¿no? Cuando alguien nos odia, los amamos también. Difícil cosa, ¿no? Y nos propone una cosa también adicional. Orad por los que os persiguen. Eso implica hacer un esfuerzo tremendo para poder superar nuestras debilidades, ese carácter, ese temperamento, esas dificultades con que vivimos porque no tenemos el control de nuestras conductas. Pero lo que nos dicen es, tenemos las herramientas para eso. Cuando Jesús mismo nos aconseja eso, Él no nos deja en el vacío. Nos da las herramientas para poder actuar. Y en efecto, si se observan los resultados de todos los vicios
y aún de los simples defectos, pues hombre, uno reconoce que no hay ninguno que no altere más o menos el sentimiento de la caridad. Porque todos tienen su principio en el egoísmo y en el orgullo, que son la negación de la caridad. Entonces la propuesta es bien interesante. Cuando le preguntaron al Maestro Jesús cuál era el principal mandamiento, él fue enfático. Les digo, mire, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y añadió algo que es lo que tiene que ver con esto. Y al prójimo como a sí mismo. Entonces, mire, si yo tengo a alguien a quien odiar, como decía un amigo mío, no es que fulanito o fulanita está de primeras en mi lista de odios. Imagínate eso. O sea que fulano tiene una lista de odios. Yo no sé a cuánto nos pasa eso, ¿no? Tener una lista de odios es terrible, güey. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se nos propone es, óigame, trabajemos para superar esas dificultades que son fruto de nuestro egoísmo. Amar al prójimo como a sí mismo. Lograr ese esfuerzo maravilloso a través de acciones concretas. Superar el orgullo. Si hacemos el análisis de nuestras complicaciones en el orden social, vamos a encontrar sin lugar a dudas que una de las causas principalísimas de nuestros problemas está en el orgullo. ¿Cuántas cosas terribles se dan por el orgullo? ¿Cuántos gobernantes que no deberían estar en ese lugar están ahí por orgullo? Sacrifican su pueblo, su gente, naciones enteras por el orgullo. ¿Cuántas cosas terribles hacemos en nuestra vida diaria por el orgullo? Es muy importante entonces entender que todo aquello que sobreexcita el sentimiento de la personalidad destruye o al menos debilita los enemigos de la verdadera caridad. Por ejemplo, esos elementos de la verdadera caridad son, tal como nos lo enseñó Jesús, benevolencia, ser benévolo, ser indulgente. Y adicionale un par de cosas interesantes. La abnegación y la devoción. Esta semana oía una cosa muy interesante de por ahí algún vecino que decía, estamos presos en nuestra casa. Y la vecina le decía, pues es posible que usted se sienta preso, pero sabe que no estamos presos en la casa. Estamos seguros en nuestra casa. Estamos resguardados. Pero lo dejé presionado y se cambió. Depende de cómo lo veamos. Entonces hablemos de derechos y deberes. En el libro de los espíritus, de la pregunta 171, leemos lo siguiente. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios a través de las pruebas de la vida corporal. Pero en justicia les permite realizar en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. O sea, estamos siempre trabajando, pero Dios siempre nos da lo mejor. Pero yo comentaba con mi familia esta semana, oiga, yo nunca me esperé en mi vida que estos sucesos los tuviera yo que vivir, por lo menos en esta encarnación. Seguramente que ustedes y yo por allá en unas vidas anteriores, pues, no sé, tuvimos que vivir la peste o la viruela o yo no sé qué más cosas, pero yo no me soñaba, honestamente, que yo en esta existencia tuviera que vivir una pandemia. Por Dios, eso no es lo que le cabía en la cabeza a nadie. Pero ahora que han pasado solamente unos poquitos días de este aislamiento social, han sucedido cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando estábamos sueltos, hablemos de sueltos, los mares
se llenaban de basura, de plásticos, y estábamos acabando con toda la fauna, con todos los elementos naturales. Estábamos contaminando el aire, estábamos contaminando las aguas, estábamos acabando con el planeta. Y ahora que estamos aislados, óigame, como que el planeta se ha tomado un respiro, como que hay una situación mejor, como que estamos pudiendo vivir una existencia distinta. Luego, tiene mucho sentido esto de que Dios nos proporciona los medios a través de las pruebas, los medios para perfeccionar, para mejorar. Resulta muy curioso, por ejemplo, el que estando confinados aquí en nuestros lugares, se hayan aumentado los divorcios. ¿Por qué ahora? Porque en teoría en la familia nos amamos, sí, pero no nos soportamos. Y no somos suficientemente caritativos para entender que el otro, que es mi familia, no es la calca de lo que yo soy, sino que ese es un espíritu distinto y que tiene su temperamento, su carácter, su manera de pensar diferente. Ahora como que estamos entendiendo eso. Y estoy seguro que hablando de derechos y deberes, pues siempre nos han, lo más profundo que hemos oído de este tema son los derechos y deberes civiles. Pero no, lo que nos está diciendo aquí el mundo espiritual es que Dios nos da derechos, pero también nos pone obligaciones. Y cuando yo me olvido de mis obligaciones, pues sencillamente pierdo mis derechos. Yo me olvidé de que tengo que ser respetuoso con mis vecinos, ser colaborador, ser amable. Me olvidé, por ejemplo, de la importancia de mi familia. Me olvidé de cosas que son relativamente elementales. Entonces me ponen la prueba. Me dicen, mira, tú tienes derecho a todo eso, pero no estás cumpliendo con tus deberes. Entonces nos están poniendo a prueba. Hay algo muy interesante entonces de entender que hay deberes, pero también hay derechos. ¿Cierto? Curiosamente, en la escuela, por ejemplo, le enseñan a los niños acerca de los derechos de los niños y las niñas. Mi hija menor, que es un encanto, en alguna ocasión yo la llamaba al respeto, la llamaba a cumplir con sus obligaciones, y entonces le pegué el grito: hazme el favor y te portas bien. Entonces ella, teniendo, no sé, como 7 años, dijo: papi, te quiero comentar que los derechos de los niños y las niñas, según los derechos internacionales, dicen, capítulo 6, los niños, fíjame, y la peladita se sabía todos los derechos de los niños. Cuando yo fui a la siguiente reunión de padres de familia, le pregunté a los profesores: cuéntenme una cosa, ¿ustedes le enseñaron a los niños los derechos que tienen? Y yo, claro, pues no me faltaba. Es obligación nuestra como maestros. Ah, perfecto. Cuéntenme una cosa. ¿Y ustedes a los niños y las niñas le han enseñado cuáles son sus deberes? ¿Le han puesto el mismo énfasis a los deberes que a los derechos? Mira qué importante es. Qué importante que caigamos en cuenta de que en la medida en que pedimos derechos, adquirimos también deberes. Y eso en el mundo espiritual nos lo dice perfectamente. Entonces, aquí hay un legado que nos deja la doctrina espírita, en la cual yo quiero hacer todo el énfasis necesario, porque de pronto, aunque es un texto que hemos trajinado, no lo hemos visto a la luz de lo que nos está aconteciendo en este momento. Y es: ¿quién es un ser humano de bien? Y entonces la doctrina espírita nos dice: el verdadero hombre de bien es el que practica,
la justicia, el amor y la caridad en su mayor pureza. Entonces, ahí, cuando yo leí esto la primera vez, dije, miércoles, yo como que no soy un hombre de bien. Porque sí soy justo, pero más o menos justo. Amoroso, sí, pero caritativo, de pronto no mucho. Entonces, ese es un punto que uno tiene que caer. Ahora, cuando uno analiza precisamente el libro tercero del libro de los Espíritus, nos dicen, mire, la ley de justicia, amor y caridad es un elemento absolutamente vital en la vida y el desarrollo de los seres humanos, porque aglutina lo más exquisito de la doctrina, de la relación con nuestros compañeros de encarnación. Nos dice la doctrina espírita que tiene fe en Dios, el hombre de bien, el ser humano de bien, tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Mira qué interesante esto. Caigamos en cuenta frente a lo que nos está aconteciendo en este momento. La gente dice, ¿cuándo será que termina esta condena que estamos viviendo? No es ningún castigo, no es ninguna condena. Es una oportunidad maravillosa para que dediquemos tiempo a lo importante, a reflexionar, a orar, a ser condescendiente con mi familia cercana, a entender que hay otros seres que no tienen todo lo que yo tengo. Basta con que acabemos esta charla y prendamos la televisión y luego la radio y encontramos que hay gentes que no tienen siquiera dónde dormir. Me partió el alma cuando supe de esos pobres venezolanos en el barrio Santa Fe en Bogotá, que los sacaron a la calle porque no tenían el dinero para pagar un día, una noche de abrigo. Terrible, ¿no? Y yo preguntaba, óigame, ¿qué tienen en la cabeza esos dueños de esas locaciones en donde saben que el que está afuera soportando la crudeza del trajín de la calle no tiene dónde llegar? Además de eso, hay mujeres embarazadas, hay niños, hay una cantidad de gente. Óigame, ¿dónde está la bondad? ¿Dónde está la justicia de eso? Pero ojo, repitamos el punto. Dios no les da lo necesario para caer en cuenta de lo realmente importante. Y esto que está pasando no sucede sin su permiso. Lo que tenemos que hacer es caer en cuenta de qué cosas podemos hacer para someternos a su voluntad y poder salir adelante como seres humanos distintos. Hay que tener fe en el futuro. El ser humano de bien tiene fe en el futuro y por eso coloca los bienes espirituales sobre los bienes temporales. Que algo muy interesante. En la situación presente hay como una dualidad, hay como un desbalance. ¿Qué protegemos más? ¿La vida de la gente o la parte económica de la gente? Y caemos en cuenta de una cosa. En la medida en que nos confinamos más, protegemos la salud de la gente. Pero la economía se va en detrimento. No hay movimiento económico. Las bolsas de valores se quiebran. El valor del dólar se trepa. Todo ese tipo de cosas. Pero ojo a una cosa. Sí, eso puede llegar a pasar. Pero lo que tenemos que hacer es que ahora sí, los bienes espirituales le demos el valor que realmente tienen. La bondad, la alegría, la fraternidad, esos elementos que son importantes. Entonces, mire tú, que lo que nos está pasando, nos lo está colocando Dios para que nos acerquemos más a ser seres humanos de bien. El ser humano de bien
sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todas las decepciones son pruebas o expiaciones y las acepta sin murmurar. Entonces mira tú, ¿qué cosas estaremos pagando en este momento de las cuales, gracias a Dios, no nos acordamos? Pero cuando uno conoce a fondo la doctrina espírita, reconoce, óigame, esto me tiene que estar pasando por algo. De pronto en la vida presente yo no he hecho lo mejor y lo conveniente. Pero bueno, si he sido una persona de bien y todo lo demás, pero aún así me está pasando esto, pues es una prueba que Dios me pone para ayudarme a reflexionar, a pensar y a actuar diferente. Entonces, aquí no caben murmuraciones. Tengamos fe. El hombre poseído del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace el bien por el bien sin esperanza de recompensa. Bueno, sin esperanza de recompensa. El ser humano de bien retribuye el mal con el bien. Toma la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre su interés a la justicia. No es fácil, ¿cierto? Retribuir el mal que nos hacen con el bien. Pero eso es lo que nos lleva a superar nuestras dificultades espirituales. Sacrificar siempre nuestro interés a la justicia. Me ha emocionado por demás lo que están haciendo algunas personas, llámelo por propaganda, por lo que tú quieras, pero cuando sale alguien y se aparece en una emisora diciendo, mire, yo sé que no debe estar en la calle, pero es que ¿sabe qué? Yo he visto tanta gente que necesita cosas, que aquí traigo un mercadito, miren, ustedes a quién se lo dan. Y digo, bueno, ¿es que usted tiene mucha plata? No, pero yo sé que hay gente que tiene menos. Esa vivencia se tuvo en una emisora hace unos días. Una mujer humilde, seguramente que llena de problemas y de deudas, todo lo que tú quieras, se apareció con un mercadito de esos que venden en el almacén Éxito. Mire, yo quiero que esto se le entreguen a alguien que lo esté necesitando. Ese es un ser humano de bien. Personas que deberíamos tomar como ejemplos. El ser humano de bien encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en los felices que hace, en las lágrimas que enjuaga y en los consuelos que da a los afligidos. Me emociona profundamente esas fotografías del médico agotado que ha entregado el máximo de su esfuerzo para salvar vidas. Y aquí está algo maravilloso. El mundo espiritual lo está poniendo a prueba. No sé qué nos pasaba, pero contemplábamos que la salud era importante para nosotros. Pero los médicos, las enfermeras, los auxiliares eran como personas no muy importantes en la sociedad, porque estábamos acostumbrados a que el mejor era el que mejor tenía. Pero ahora, con esta prueba, ver ese panorama de ese médico entregado, sudando, durmiendo unos minutos para no perder el control de esas vidas que están a su alcance. Eso produce una profunda satisfacción. A algunos médicos que estaban en esto, lo entrevistaban y uno de ellos dijo, hace 24 horas que no duermo. No puedo. Entrevistaban a un epidemiólogo español y decía, he dormido máximo 1 hora al día porque tengo que levantarme a seguir examinando, haciendo pruebas, analizando, a dar resumen de lo que está sucediendo. Y se condolía. A pesar de mi esfuerzo, no logro salvar más vidas.
encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en la felicidad que brinda, en la protección que da. El ser humano de bien tiene su primer impulso en pensar en los otros antes que pensar en sí, en buscar el interés de los demás antes que en el suyo propio. El egoísta, al contrario, calcula los provechos y las pérdidas de toda acción generosa. Me llama mucho la atención de los avisos que se publican. El empresario fulanito de tal, el banquero sutanito de tal, entregó no sé cuántos millones. Pero tal como nos lo enseñaba Jesús en el Evangelio. De pronto tiene más mérito el de la empleada de servicio que fue a la emisora a entregar el mercadito, que aquel que entregó de lo que le sobra. Claro, tiene mérito, sin lugar a dudas. Pero el ser humano de bien siente que su primer impulso es pensar en los demás y actuar en favor de los demás. Y aquí vale la pena que nos preguntemos, ¿qué tan egoístas somos? ¿Qué tan egoísta es aquel tendero que aprovechando la situación de confinamiento dice, no, espera un momentico, yo genero escasez. Y entonces lo que antes valía 50, ahora yo lo cobro en 150. Por Dios. ¿Qué es lo que nos está pasando a la humanidad? El ser humano de bien es bueno, es humano, es benévolo para con todos, sin preferencia de razas ni de creencias, porque mira a todos los hombres como hermanos. Y aquí hay algo que escribía yo para una nota de una revista hace unos días. Mis hermanos, yo estoy convencido de una cosa, que uno de los mayores cánceres de nuestra sociedad se llama fanatismo. Por el fanatismo perdemos el concepto de todos los demás principios. ¿Cómo es posible que yo envuelva mi cuerpo en explosivos y no me preocupe por perder la vida con tal de que yo sea capaz de acabar con la vida de unos cuantos? ¿Por qué? ¿Que porque Dios me manda? No. Si yo tuviera la oportunidad de hablar con Dios y preguntarle, ¿usted qué piensa de eso? ¿Qué creen ustedes que respondería Dios? Y lo responde. Pero es que Dios no es antropomorfo. Dios es una inteligencia. Dice, mire, esto que está haciendo, ¿qué tan inteligente es? ¿Qué resultados produce en la humanidad? Pero también hay una cosa interesante. Somos más hábiles para separar que para unir. Ustedes podrían creer, a mí me sorprendió cuando me dijeron, oiga, es que en Colombia hay separación de razas, hay segregación racial. Por Dios, segregación racial. ¿Eso a quién le cabe en la cabeza? Si hiciéramos el análisis del ADN de cada uno de nosotros, encontraríamos el revuelto más raro del mundo. Somos hijos de indígenas, de negros, de blancos, hasta de orientales. Seguramente que sí. Pero, ojo, si somos espíritas, tenemos que actuar con profundo respeto con aquellas personas que no piensan lo mismo que nosotros, que no actúan lo mismo que nosotros, que tienen puntos de vista distintos, pues sí, pero eso no quiere decir nada. Si yo soy un ser humano de bien, yo debo responder a esto. Ser bueno, humano, benévolo. ¿Con quién? Con todos. El ser humano de bien respeta en los demás todas las convicciones sinceras y no anatematiza a los que no piensan como él. ¿Por qué odiar a los evangélicos? ¿O por qué odiar a los ateos?
¿O por qué debe odiar a los musulmanes? Mira la locura que hemos vivido los colombianos. Desde que nos fundamos como nación, no hemos parado de guerrear. Y hemos vivido tragedias terribles. Matar a la gente porque pensaba de un color. Entonces el azul mata al rojo, el rojo mata al azul. Matamos al verde, matamos al que sea. Hoy estamos viviendo una tragedia mundial. Somos el país que está matando más gente, atérrate, por ser servidores sociales, por ser líderes sociales. Es como una locura, ¿no? ¿Eso quién le cabe en la cabeza? No respetamos a los demás. Ahora, eso va en todos los planos. Yo tengo que respetar a todos los demás y a todas las convicciones, independientemente de dónde esté yo. Si a mí como colombiano me tocó ir a vivir a Irán, pues allá tengo que respetar su cultura, sus creencias, sus puntos de vista. No tengo más remedio. En todas las circunstancias, la caridad es la guía del hombre de bien. Dice que el que causa perjuicio a otro con sus palabras malévolas, que hiere la susceptibilidad de otros por su orgullo y desdén, que no retrocede ante la idea de causar una inquietud, una contrariedad, aun cuando sea ligera, pudiendo evitarla, falta al deber de amor al prójimo y no merece la clemencia del Señor. Eso nos dice el Evangelio. En todas las circunstancias, la caridad debe ser nuestra guía. Y el Evangelio también nos lo dice. Hombre, no le haga al otro lo que no quiere que le hagan a usted. O mejor aún, hágale al otro lo que le gustaría que a usted le hicieran. Es así de sencillo. Y cuando tengamos dudas, hagamos una cosa. Mentalmente, cambiemos de rol. Si yo soy el ofendido y el otro el que ofende, cambiemos de papeles. ¿Cómo me gustaría que respondiera el otro? Mira qué interesante. Mejor aún, algo que nos debe marcar a nosotros como espíritus. Nos debe marcar como espíritas. Cuando tengamos dudas sobre qué hacer con respecto a la caridad, respondamos a una pregunta. ¿Y Jesús qué haría? Ante esta situación, ¿Jesús qué haría? Pensemos eso. Si Jesús tuviera que estar encarnado en ese momento, le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que quedarse en su casa. ¿Jesús se revela? ¿Jesús demanda las leyes? ¿No? ¿No? ¿Qué haría Jesús? Siempre hagámonos esa pregunta. ¿Jesús qué haría? El ser humano de bien, uy, qué difícil, ¿no? No tiene odio, no tiene rencor, no tiene deseo de venganza. Y a ejemplo de Jesús, perdona y, ojo, olvida las ofensas y solo se acuerda de los beneficios porque sabe que se le perdonará así como él hubiese perdonado. A veces actuamos con memoria lejana. Ahora en la familia, ¿no? Cuando de pronto hay una discusioncita por ahí sobre alguna cosa, ¿sí? El azúcar del café, cosas de estilo. Entonces sale a flote, ¿no? Ah, es que yo no me olvido. Hace 45 años usted me hizo y eso no lo perdono jamás. La pregunta es, ¿somos humanos, seres humanos de bien? No mucho, ¿no? Entonces vale la pena. Pensemos. Somos ese fulano que dice que tenemos a fulano o mengano de primero en la lista de odios. Es decir, tenemos odios, guardamos rencores, anidamos venganzas. El ser humano de bien es indulgente con las debilidades ajenas.
derechos y deberes de los seres encarnados, ¿no es cierto? Hombre, si fuéramos ángeles, pues no andábamos por aquí, estaríamos por allá, no sé, siendo espíritus superiores, haciendo otro tipo de tareas. ¿Por qué hay venido a aguantarnos al vecino, a la suegra, al compañero? No. El ser humano de bien es indulgente con las debilidades ajenas. Es dulce. Reconocemos que como no somos perfectos, ¿sí? Pues hombre, tenemos que ser condescendientes con el otro. Sabe que él mismo tiene necesidad de indulgencia y se acuerda de esas palabras de Cristo. El que esté sin pecado, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Se acuerdan de ese evangelio? Así nos toca en la vida, ¿no? Si yo no soy perfecto, ¿por qué le pido perfección al otro? ¿Por qué pido en los otros lo que yo no poseo? El ser humano de bien no se complace en buscar los defectos ajenos, ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad lo obliga, busca siempre el bien que puede atenuar el mal. El bien que puede atenuar el mal. A mí me aterra esas escenas que a veces compartimos, rasgos terribles de nuestra personalidad, donde como que nos vestimos de ángeles guardianes con la espada de la justicia en la mano. Y entonces recriminamos al otro y le hacemos caer en cuenta sus defectos. Y lo exaltamos, no lo bueno que tiene, sino todo lo malo que tiene. Dime, si fuéramos perfectos, no haríamos eso. Y como somos imperfectos, pues menos debemos hacerlo. Así de claro. El ser humano de bien, miren la imagen que coloqué aquí, ¿no es cierto? Soberana viga en el ojo, hermano. El ser humano de bien estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos sus esfuerzos tienden a poder decir de sí mismo al día siguiente que no hay en él ninguna cosa mejor que en la víspera. Es decir, que siempre tenemos algo para perfeccionar. Anthony de Melo, que era un sacerdote hindú, escribió unos libros muy lindos con anécdotas, metáforas, parábolas, muy interesantes para el mundo contemporáneo, para el siglo XX que él vivió. Y allí había una anécdota muy interesante de un hombre que oraba y le pedía con toda su fe a Dios que el mundo mejorara. Y no pasaba nada. Entonces este hombre reflexionó y dijo, no, es que a lo mejor estoy pidiendo demasiado. Entonces, mire, yo le voy a pedir a Dios, y lo hacía con toda la fe, que por favor el país cambiara. Y lo hacía con todas sus fuerzas. Pero no cambiaba. Su ciudad cambiara. No, su pueblo cambiara. No sé, sus vecinos cambiaran. Y cuenta la historia que solamente sucedió algo cuando él le pidió a Dios que lo ayudara a cambiar a sí mismo. Y ahí sí cambió. Y es exactamente eso lo que la doctrina espírita nos propone. No procura entonces el ser humano de bien hacer valer su espíritu ni su talento a expensas de otro. Por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer resaltar las ventajas de los demás. Uy, qué interesante. Muchos de nosotros somos expertos en siempre querer salir en la foto. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo doy el regalo y qué tal, pero aquí, en primera línea. Y eso me recuerda a un presidente contemporáneo que recién posesionado, entonces iban a tomar la foto en medio de otros estadistas
Y él no tuvo empacho, sino que le pegó el empujón al vecino y se paró adelante y salió para salir en la foto. Mira tú, el ser humano de bien no está esperando ser reconocido, no. Por el contrario, el ser humano de bien busca exaltar, reconocer, hacer valer las bondades de otra persona, de las otras personas. Es aquel que no figura en la lista de invitados, pero a la postre, como Jesús nos enseñó, resulta ser el primer invitado, llamado a la mesa. El ser humano de bien no se envanece ni con la fortuna, ni con las ventajas personales, porque sabe que todo lo que se le ha dado puede serle retirado. En alguna ocasión tuve la oportunidad de llamar a la casa de un amigo al que quiero mucho. Y entonces, no sé, al parecer no estaba en muy buena situación con la esposa. Y fue ella quien contestó el teléfono. Entonces le dije, mira, estoy buscando a fulanito de tal. Y me dice ella, habla con la doctora fulana de tal. Muy grave, ¿no? Cuando para que me reconozcan, yo tengo que poner por delante mis títulos, mis cartones, mis anillos, mis cosas. Y digo, óigame, no. El ser humano de bien no se envanece. El ser humano de bien sabe que sus verdaderas ventajas están en lo que él es, en su espíritu, en sus valores espirituales, en la moral que posee. El ser humano de bien usa, pero no abusa de los bienes que le son concedidos, porque sabe que es ese un depósito del cual deberá dar cuenta y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos para sí mismo es hacerlos servir para la satisfacción de sus pasiones. Entonces, mira qué importante. Todo lo que poseemos allá, todas las cosas artificiales en las que nos hemos montado, pues son artificiales. Por ahí leí en el internet en estos días, oiga, ¿de qué sirve saber que tengo uno o varios carros guardados si no puedo montar en ellos? Así de claro. ¿De qué me sirven los títulos? ¿De qué me sirve las palancas, las relaciones maravillosas si no puedo utilizarlas? Aquí estoy. Ese también ha sido una ventaja enorme del confinamiento. Claro que sí. Ese aislamiento nos ha servido para reconocer quiénes somos en realidad, para darnos espacio para reflexionar y saber que mucho de lo que poseemos de nada sirve, no tiene mucha importancia. Avanzando, encontramos que si el ser social colocó hombres bajo su dependencia, si el orden social los colocó como jefes o como líderes, lo que sea, los tratamos con bondad y con benevolencia, porque son sus iguales delante de Dios. Usa de su autoridad para elevarles la moral y no para abrumarles por su orgullo, evitando lo que pueda hacer más penosa su posición subalterna. Vuelvan a la situación presente. Oiga, no hemos caído en cuenta, ¿no? Lo importante es que son los basureros, la gente que recoge las basuras. Nos miramos como un personaje en muy bajo nivel dentro de la escala social. Pero dígame, ¿qué fuera de estos personajes, de nosotros, si estos personajes no hicieran bien el trabajo? Mira tú. Menospreciamos en las clínicas, en los hospitales, en los puntos de salud, al portero o a la señora que lava los pisos. Ahora nos estamos dando cuenta, óyeme, qué importante es la señora que lava el piso, que está desinfectando el piso. Porque esa señora ha sido lo que nos da vida, nos ampara la vida. El ser humano de bien tiene también otra obligación. Si yo no soy jefe, si no soy subordinado, debo comprender los deberes de nuestra posición
y procura cumplirlos religiosamente. Aquí yo tengo que ampliar en una cosa interesante. En los países escandinavos se ha implantado una ley muy interesante que yo sé que nos gustaría muchísimo tener aquí en Colombia, en general en nuestros países. ¿Cómo te parece? Solamente están trabajando de lunes a jueves, Sara. ¿Te imaginas eso? De lunes a jueves. Es decir, que tenemos viernes, sábado y domingo. Y si estuviéramos en Colombia, teníamos viernes, sábado, domingo y lunes. Óigame. Y la diferencia es que mientras nosotros trabajamos 48 horas semanales, ellos trabajan apenas 30. Pero la diferencia es que mientras yo produzco aquí 100 unidades en esas 48 horas, ellos producen 180 o 200. Mira qué interesante es. Ser más productivo. Entonces, hay que tomar también conciencia de eso, ¿no? De cuáles son mis obligaciones y cómo yo debo cumplir con mis deberes a rajatabla. Ahora estamos valorando más nuestros empleos. Estamos valorando mejor los servicios que tenemos. ¿Será que de aquí salimos a echarle piedra otra vez al Transmilenio? Yo no sé. Pero yo creo que si somos seres humanos de bien, tenemos que caer en cuenta de que lo que tenemos que hacerlo bien. Tenemos que ser más productivos, más respetuosos, más cumplidos. En fin, el hombre de bien respeta en su semejante todos los derechos que le dan las leyes de la naturaleza, como quisiera que los suyos fueran respetados. Me llama mucho la atención eso. Pero todavía nos falta mucho. Llama la atención que algunas de estas noches la gente en sus casas hizo un cacerolazo, pero un cacerolazo para agradecer a los médicos, a las enfermeras, a la gente del ramo de la salud por el sacrificio que están haciendo en favor nuestro. Pero me aterra, por ejemplo, que por allá en alguna ciudad vieron que en el bus estaba subiendo una enfermera, no era un médico, y quería entrar a un supermercado, era el cuento. Quería entrar a un supermercado. Y entonces lo pararon, dijeron, un momentico, ¿usted es médico? Tiene que quitarse la bata de médico, no sé cuánta y tal, porque aquí no lo dejamos entrar. Entonces ese pobre médico que se ha sacrificado, que ha trabajado de noche a noche, de sol a sombra, todos los días, le tocó quitarse la bata de médico para poder que lo dejaran entrar a comprar un refresco. Oiga, qué atraso moral el que tenemos. Tenemos que respetar los derechos de la gente. Tenemos que entendernos y respetar y reconocer el valor de las personas. Mis hermanos, en realidad nos dice el libro de los espíritus, esa no es la relación de todas las cualidades que distinguen al hombre de bien. Pero cualquiera que se esfuerce en poseerlas está en camino de poseer las demás. Hagamos referencia a estos principios del ser humano de bien. Retomemos nuestra codificación y hagamos un análisis y aprovechando el tiempo que tenemos, hagamos como un plancito, ¿cierto? Ok, ¿qué tengo yo que superar de todo esto? ¿Y cómo puedo contribuir a que la situación sea mejor? De hecho, tenemos que hacer ese gran esfuerzo. Aprovechemos este encierro que tenemos, este confinamiento que tenemos, este tiempo que se nos da para hacer lo que nos aconseja la doctrina espírita. Si queremos ser más felices, emprender ese camino de perfeccionamiento, pues seamos conscientes de nuestros deberes
y de nuestros derechos. Y es lo que nos dice la doctrina espírita. Conócete a ti mismo. En lugar de que nos dediquemos a ver películas, nos dediquemos a jugar parqués, a jugar con el computador, todo ese tipo de cosas. Hombre, dediquemos un tiempo a hacer esta tarea que de hecho nos conduce a la felicidad. Y como estoy terminando, yo quiero concluir con una lectura que preparé, la escogí para el día de hoy, que es bien interesante. Hablando de derechos y deberes. Hay dos mares en Palestina. Hay dos mares en Palestina. Uno es fresco y en él hay peces y oleaje, y en sus aguas franjas verdes adornan sus riberas. Los árboles extienden sus ramas sobre él y llevan sus sedientas raíces a sorber sus curativas aguas. El río Jordán hace ese mar con aguas espumosas y frescas traídas de las lomas. Cerca de este mar, los hombres construyen sus casas, los pájaros sus nidos y los animales sus guaridas. Toda clase de vida es más feliz porque allí se encuentra vida. El río Jordán continúa su cauce y afluye también más al sur hacia otro mar. Pero en ese mar no hay peces, ni movimiento de hojas, ni cantos de pájaros, ni la risa de los niños, ni el trabajo de los hombres. Los viajeros escogen siempre otra ruta y, salvo en caso de urgencias, esquivan aproximarse a sus orillas. El aire es pesado. Sobre sus aguas, allí, el sabor de ellas es amargo, tanto que ni hombres, ni aves, ni bestias beben allí. ¿Cuál es entonces la enorme diferencia entre estos dos mares, tan vecinos entre sí? No es el río Jordán, ya que éste vacía sus aguas buenas en ambos mares. Tampoco es responsable la tierra en que ambos mares descansan, ni el campo que les rodea. Esta es la diferencia. El mar de Galilea recibe, pero no retiene al río Jordán. En cambio, el otro mar es más astuto. Atesora celosamente todo cuanto recibe. No permite que impulsos generosos lo tienten. Cada gota que recibe, la retiene. El mar de Galilea recibe y da. El otro mar no da nada. Se llama Mar Muerto. Sí, hay dos mares en Palestina, así como dos clases de personas en el mundo. Aquellas que reciben, retienen y mueren. Y aquellas que reciben, dan y viven. Mis hermanos, quiero que reflexionemos sobre esto de una manera práctica. No nos quedemos en las palabras, no nos quedemos en las reflexiones, no nos quedemos en la conferencia simple. Vayamos más allá. Hoy el mundo nos pide cambios, cambios auténticos, cambios en acciones. Por eso, caigamos en cuenta cuánto tenemos y cuánto podemos dar. Cuánto tenemos y cuánto retenemos. Es momento de tomar acciones. Hoy hemos caído en cuenta de qué poseemos en términos de derechos, pero también hay deberes. Y los deberes no se pueden quedar en el concepto. Se tienen que traducir en resultados. Acciones simples no producen resultados simples.
acciones simples pueden retornar en alegría, en fe, en esperanza, en el esparcimiento de la bondad. Es momento de no ser como el Mar Negro. Si nos falta, pues hay que buscar cómo tomar. Pero gracias al cielo, no somos de esos. Si nos sobra, es momento de donar. El mensaje es claro. La tarea está por hacerse. El momento es precioso y es preciso. Hagámoslo. Convirtamos el concepto en acción y la acción en resultados. Cuando ustedes y yo, si tenemos la oportunidad de sobrevivir a esta situación, lleguemos a una nueva estancia, que esta sea una nueva sociedad, que seamos personas distintas, que valoremos todo lo maravilloso que poseemos, que si hemos llegado a conocer esta bella doctrina, que tengamos la oportunidad de cambiar para mejorar. Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta muy interesante conferencia que ha sido muy elucidativa para todos y que nos permite comprender no solamente, como dijiste en el transcurso de la charla, todos los derechos, sino los deberes, sobre todo, frente a las situaciones del mundo actual, ¿no? Entonces, tenemos espacio para unas 2 o 3 preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí vemos por el chat, hay una pregunta que hizo Augusto. Hace referencia, dice, en caso de los venezolanos que están en su propia expiación, ¿ellos hicieron algo para estar en esa situación? ¿De qué manera podríamos ayudarlos desde la condición de cada uno? Hay 2 preguntas en una allí, ¿no? Primero, en esta charla, el mundo espiritual nos ha de caer en cuenta de que Dios siempre nos da lo mejor. Nos da lo que merecemos. Entonces, para nosotros, para los venezolanos, no hay dudas, es una prueba y una prueba terrible. Yo creo que, no sé si alguno de nosotros hemos vivido la experiencia de vivir con hambre, de no tener sobre nosotros un techo que nos ampare. Yo creo que no. Pero si en algún momento de la vida nos llegara a pasar ese tipo de cosas, pues básicamente o es una prueba o es una expiación. Pero hay algo muy interesante. Dios siempre nos da lo mejor. Siempre. Yo recuerdo en ese momento, y la pregunta de nuestro hermano me hace caer en cuenta, que mi hijo que vive en Estados Unidos hace unos años hizo todos los trámites para que nos fuéramos a vivir con él allá. Las circunstancias familiares no dieron para eso, no lo hicimos, pero yo hablaba esta semana con mi familia y decía, en este momento los Estados Unidos, concretamente el lugar a donde íbamos, que era la ciudad de Nueva York, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Yo oro mucho por Joaquito, porque él está en un fogón muy difícil, en Queens, donde pues hay mucha gente contagiada, hay mucha gente por allí en circunstancias muy difíciles. Nosotros estamos un poco más amparados. Pero si nos hubiéramos tomado esa decisión, no se dio porque no era el momento y por razones legales, pues se demoraba mucho tiempo, no sé cuántas, no lo hicimos. Si hoy estuviéramos ahí, estaríamos mucho más en peligro que lo que estamos aquí hoy. Dios siempre nos da lo mejor. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el mensaje que yo les quise dejar el día de hoy es muy sencillo.
Estamos confinados, estamos guardados en nuestra casa, pero si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, así sea con una llamada telefónica, la compañía, o lo pudiéramos enviar de un mercadito o alguna cosa, les podemos ayudar. Gracias al cielo en este momento hay mucha ayuda. Escuchaba hoy en la televisión que hay fundaciones que están recogiendo donaciones. Puede que yo no, con un mercadito, con la libra de arroz o lo que sea, no esté ayudando mucho, pero si yo puedo dar, pues sí, hay que hacerlo. Hay que contribuir de alguna manera. Y si hay seres que están en soledad, por ejemplo, muy difícil, confinados en 4 paredes, y si yo puedo regalarles unos minutos de compañía, pues bienvenido. El asunto es que, ante la pregunta de mi hermano, miremos qué puedo hacer yo por mi hermano que está en situación difícil. Miremos y hagamos. Recuerden eso que les dejaba de mensaje. No nos quedemos en el concepto. Hay que volverlo a acción. Eso es lo importante. Muy bien. Muchas gracias, Pachito. Sí, de todos modos, uno de los aspectos que nunca estará de más para todos y está al alcance de todos es precisamente ese gran fuerza terapéutica que tiene la oración y las vibraciones. Que en cualquier lugar del mundo, desde cualquier rincón del planeta, desde cualquier sitio donde nos encontremos y que tengamos la luz de nuestros pensamientos, de nuestra racionalidad, de nuestra sensibilidad, podemos estar orando por todos aquellos que sufren en mayor o menor medida, bien sea por la pandemia, bien sea por cualquier situación de orden social o catastrófica, y eso será una fuerza que se une en los planos sublimes para dar una cobertura vibratoria para todos los necesitados también, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No veo más preguntas aquí por el chat. Pues ha sido una conferencia muy, muy sensible, muy al corazón también y a nuestras almas de encarnados, y seguramente también para los desencarnados que están por acá al lado de cada uno de nosotros, escuchando y que están también percibiendo estas informaciones y estas enseñanzas que se brindan ahora de los medios virtuales, dadas las circunstancias actuales que vivimos, ¿no? ¿Alguna pregunta más de alguien de los presentes? Ok, entonces vamos a concluir nuestra actividad del día de hoy, no sin antes invitarlos para el martes a las 7 de la noche. Estaremos desarrollando una conferencias con el tema La pandemia y el coronavirus en la visión espírita, una actividad entre la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, y Senderos de la Esperanza. Entonces, estaremos enviando oportunamente la invitación para que podamos profundizar un poco estos aspectos desde la visión espírita. Vamos a pedir el favor a William que nos haga la oración de cierre, por favor. Con mucho gusto, Fabio. Bueno, vamos a unirnos todos una vez en pensamiento. Cerremos por un momento nuestros ojos para poder conectarnos con Dios, con el Maestro Jesús, quien es nuestro modelo y guía de la humanidad. Querido Señor, hoy te damos gracias una vez más porque nos has brindado esta oportunidad, así sea a través de estos medios tecnológicos, de reunirnos una vez más en tu nombre, Señor. Gracias por esta charla instructiva que nos acaban de compartir. Permite, Maestro Jesús, que a través de estos conocimientos podamos también ser unas semillas de paz de nuestro prójimo que tengamos más cercano. Que podamos fortalecer nuestra fe razonada en estos momentos de nuestra existencia, en estos momentos que atravesamos de una prueba colectiva. Protege, Señor, a nuestras familias, a nuestros seres queridos,
y ayúdanos para mantenernos firmes en estos compromisos que hemos adquirido de la espiritualidad. Gracias una vez más a Dios por todo lo que nos brinda, al Maestro Jesús por su compañía, su amparo, su protección, y a nuestros guías espirituales que se esfuerzan para que nosotros seamos cada vez mejores. Que así sea, Señor. Sí, sí. Bueno, mucha paz, mucha salud para todos que nos acompañaron esta tarde de Colombia, de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos y también de Europa, que hay un compañero aquí está de España que nos acompañó hoy. Entonces, a todos muchas gracias, un abrazo y muchas bendiciones para sus hogares. Muchas gracias. Gracias, Pachito. Hasta luego a todos, Hasta Pachito. luego. Qué charla. Número de letra usas para esto. Se ve súper bien. Muchas gracias, amable, por la invitación. Gracias, Pachito. Gracias, Fabio. Muy linda tu conferencia. Chito. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pachito. Y a todos, buena tarde. Gracias, Danilo. Muchísimas gracias, Fabio.